Te han dicho toda tu vida que el único objetivo de ser cristiano es ir al cielo cuando te mueras. Que si te portas bien, si aceptas a Jesús, si vas a la iglesia los domingos, pues cuando ya cierres los ojos por última vez, vas a llegar a ese lugar maravilloso y ahí todo va a estar bien. Pues hoy te quiero demostrar con la Biblia en la mano y no con opiniones humanas que esa puede ser una de las mayores malinterpretaciones de la palabra de Dios que la religión le ha metido en la cabeza a los hombres de Dios, a sus hijos. Y no solo es una malinterpretación, sino que puede impedir que cumplas con tu propósito aquí en la tierra. Porque mientras tú estás esperando irte al cielo, estás desperdiciando el propósito más grande que Dios puso en ti antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a hablar del propósito real del hombre y no desde mi opinión, de nuevo, no soy nadie para hablar de este tema, sino desde lo que dice realmente la palabra de Dios y desde los principios que están escritos en esa palabra, que cuando los comprendí han cambiado completamente la forma en la que entiendo mi propósito aquí en la tierra e incluso el propósito de Dios para nuestras vidas, para la humanidad. Si te quedas hasta el final de este video, te prometo que vas a salir de aquí con una claridad sobre tu propósito que no tenías antes. Y si aplicas lo que te voy a decir, tu vida no va a volver a ser la misma. Y eso te lo aseguro. Yo soy Fernando Navarro y mi propósito de vida es ayudarte, hombre de Dios, a despertar tu potencial y entrenarte para cumplir el propósito por el cual has sido llamado aquí a la tierra, para que puedas vivir una vida plena y alineada con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y así como en otros videos te he hablado de principios, de propósito, de visión, hoy quiero ir a algo más profundo, porque si no entiendes esto que te voy a decir hoy, todo lo demás que te he explicado en este canal pierde completamente su fundamento. No puedes construir una vida de reino y traer el reino de Dios aquí a la tierra, así como lo hizo Jesús, si no entiendes qué es el reino. No puedes traer el cielo a la tierra si crees que tu único objetivo es irte y no puedes cumplir tu propósito individual si no entiendes primero el propósito colectivo de la humanidad. Yo durante muchos años he sido cristiano. Iba a la iglesia, escuchaba prédicas, intentaba orar y la respuesta a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Siempre parecía ser la misma. Para alabar a Dios y un día estar con Él en el cielo y alabarlo para siempre. Y parece una buena respuesta, ¿verdad? El problema es que esa respuesta sin querer te convierte en alguien que está de paso, en alguien pasivo. Y no hay nada más alejado de la voluntad de Dios para tu vida que la pasividad. Este pensamiento te convierte en alguien que solo está esperando el momento de irse. Y cuando estás esperando irte, ¿para qué vas a construir? ¿Para qué vas a pelear? ¿Para qué vas a desarrollarte como hombre de Dios? Si total, todo esto es temporal. Ese es el mayor problema. Esa mentalidad de evacuación, esa mentalidad de rapto, de apocalipsis, de que va a venir Jesús pronto, cuando en realidad la palabra nos dice que nadie sabe, ni siquiera el mismo Jesús, cuándo volvería y se acabaría realmente el mundo. Esta mentalidad es la que ha producido generaciones de hombres de Dios que van a la iglesia pero no impactan nada, que oran pero no gobiernan sobre la tierra, que conocen de Dios y de su palabra pero no cumplen el propósito por el cual Dios los creó realmente. Hoy vamos a romper eso con la Biblia, con principios y con una claridad que estoy seguro de que va a cambiar tu vida para siempre. Y el primer punto que quiero hablar hoy es que el hombre fue creado para la tierra, no para ir al cielo. Y vamos a empezar desde el principio, o sea, literalmente. Vámonos a Génesis 1:26. Ahí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, quiero que te fijes en algo que muchos pasan por alto. Dios no dijo, hagamos al hombre para que un día venga al cielo. Dios dijo, reinen en la tierra, señoreen, tengan dominio. La primera instrucción que Dios le da al hombre no es prepárate para ir al cielo. La primera instrucción que Dios da es domina, administra.
gobierna la tierra. Y esto es algo que hace pocos años aprendí y me explotó la cabeza. La tierra no es un lugar de paso o de castigo. La tierra es nuestra asignación, es nuestro propósito. La tierra es el territorio que Dios le dio al hombre para que lo gobernara bajo su autoridad, bajo la autoridad del Señor. Y voy a decirte una frase que para mí lo cambió todo. El cielo es el territorio de Dios. La tierra es nuestro territorio. ¿Lo entiendes? Dios no necesita que tú vayas a gobernar en el cielo. El cielo ya tiene gobierno, el cielo ya tiene un rey, ya tiene todo funcionando muy bien. Lo que necesita Dios es a alguien que represente ese gobierno del cielo aquí en la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Te creó a ti, me creó a mí, creó a cada ser humano por medio de Adán, el primer hombre. Por ejemplo, mira en Génesis 2.15 lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso en la tierra para que la trabajara, para que la cuidara, no para huir de ella. Entonces, amigo mío, si Dios te creó para la tierra y la primera instrucción que te dio fue dominarla, ¿cómo es posible que la meta de tu vida sea irte lo más rápido posible? Eso no tiene ningún sentido bíblico. Eso no tiene ningún sentido con lo que realmente dice la palabra de Dios. Eso ni siquiera tiene sentido con lo que el mismo Jesús nos enseñó. Y eso me lleva al segundo punto de hoy. Y es que Jesús quería que trajéramos el cielo a la tierra. Él nunca oró para que nos fuéramos al cielo. Y aquí está una de las evidencias más poderosas y más ignoradas de toda la Biblia. ¿Cuál es la oración que Jesús nos enseñó? Mateo 6:10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, no llévanos a tu reino. Quiero que te detengas aquí para analizarlo de verdad, porque Jesús no dijo, Señor, llévalos al cielo pronto. Jesús dijo que lo que hay en el cielo venga aquí a la tierra. La oración de Jesús no era de evacuación, era de invasión del mundo, era de transformación de la tierra. Él no estaba orando para que sus discípulos se fueran, estaba orando para que el gobierno del cielo llegara a la tierra, para que la voluntad que se cumple perfectamente en el cielo se cumpliera también aquí en la tierra. Y si eso no te convence, pues mira lo que dijo Jesús en el libro de Juan, la noche junto antes de morir. Esa es la oración más íntima de Jesús cuando habla con el Padre desde el corazón, sin multitudes alrededor. En Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Lo puedes ver? Jesús, antes de morir, tuvo la oportunidad de decir, Padre, llévalos al cielo, sácalos del mundo, que ellos van a sufrir mucho, ellos ya cumplieron. Pero en lugar de eso, oró, Padre, no los saques de este mundo, quédate con ellos en el mundo, protégelos aquí, pero no los saques. Jesús mismo no oró para que nos fuéramos al cielo, oró para que nos mantuviéramos en la tierra protegidos, cumpliendo nuestra misión. En Juan 17:18 lo confirma. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús fue enviado al mundo y así como Él fue enviado, tú también eres enviado. No de vuelta al cielo, sino al mundo, a la tierra. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo, establecer su gobierno celestial en la tierra. Jesús incluso lo único que hacía era predicar el evangelio del reino del cielo. Ese era su tema principal, no el fin del mundo. Y tú eres parte de ese plan, no eres el turista que está esperando volver a casa. Tú eres el embajador que fue enviado para representar al reino de Dios aquí y ahora. Ahora quiero profundizar un poco más en esto y en que puedas entender realmente cuál es el propósito de la humanidad, según lo que Dios dijo, según lo que dice su palabra. Y ese será mi punto número 3 de hoy. ¿Qué debes entender el propósito de la humanidad antes de conocer tu propósito individual? Aquí es donde muchos hombres de Dios se pierden y pierden las bendiciones y el futuro que Dios tiene para ellos. Van por la vida buscando su propósito, buscando su llamado y sin querer lo convierten en algo individualista. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Sin entender primero cuál es el propósito colectivo que Dios tiene para la humanidad.
Voy a explicártelo con una analogía. Mira, tú sabes qué hace Elon Musk antes de construir cualquier producto, antes de crear un Tesla, antes de crear un cohete de SpaceX, antes de crear cualquier cosa, él define el propósito. ¿Para qué existe este producto? ¿Qué problema viene a resolver? ¿Qué función va a cumplir en el mercado? Primero define el propósito general del producto y luego dentro de ese producto cada pieza, cada componente, cada tornillo tiene una función específica, pero esa función específica solo tiene sentido dentro del propósito general del producto. Un motor de Tesla no tiene propósito por sí solo, pero tiene propósito en el contexto del carro, que tiene el propósito de transportar personas de manera eléctrica y eficiente. Así funciona Dios con la humanidad. Dios primero definió el propósito de la humanidad, que es representar su gobierno aquí en la tierra. Ese es el propósito colectivo, traer el cielo a la tierra, dominar, administrar y gobernar como mayordomos del rey, trayendo su cultura, sus valores y sus principios y viviendo conforme a sus leyes. Y dentro de ese propósito colectivo, cada ser humano tiene una función específica, un llamado único, una asignación personalizada. Tu propósito individual tiene sentido solo dentro del propósito colectivo, así como el motor tiene solo sentido dentro del carro. Por eso, si no entiendes que la humanidad fue creada para traer el cielo aquí a la tierra, para expandir el jardín del Edén en la tierra, que básicamente era la presencia de Dios y su gobierno manifestada aquí en la tierra. O si no entiendes que eres un ciudadano del reino enviado en una misión en la tierra, nunca vas a poder entender realmente para qué fuiste creado tú de forma específica, de forma individual. Porque la pregunta no es solo qué quiero hacer con mi vida. La pregunta real es ¿qué parte del plan del rey necesita ser cumplida a través de mi vida? Y eso, amigo mío, lo cambia todo completamente. Cuando entiendes que la humanidad tiene un propósito colectivo, que es traer el gobierno del cielo a la tierra, expandir ese jardín del Edén, esa presencia de Dios y esa cultura del reino en el mundo, empiezas a ver tu propósito individual como una asignación dentro de ese gran plan que Dios tiene para ti. No como una búsqueda personal de satisfacción, sino como una responsabilidad ante el Rey de Reyes. Y me encanta esta explicación que da el pastor Miles Monroe acerca de este tema, porque él decía que la tierra es como una colonia del cielo. Por ejemplo, cuando vas a una ciudad y hay una zona llamada Chinatown, esa zona es una colonia de China en esa ciudad. No importa en qué país estés, cuando tú entras en Chinatown, vas a ver que ya no se habla el idioma del país, se habla en chino. Vas a ver que la comida es diferente, que la gente se viste diferente, que las personas actúan de forma diferente. Eso, amigo mío, es lo que Dios quiere que el mundo vea cuando ve a la iglesia, cuando ve a sus hijos, que cuando alguien entre a tu casa, sienta el reino del cielo, que cuando alguien vea tu matrimonio, vea los principios y los valores y el perdón del reino de Dios cada día en tu hogar. Que cuando alguien entre a tu negocio, que cuando quieras impactar las leyes de tu país y la política, se refleje el gobierno de Dios y no simplemente tus deseos carnales. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Quiere que tú impactes la tierra con su cultura, con sus valores, con sus leyes y principios, con los principios de tu rey, de Cristo Jesús. Tú eres un ciudadano, un embajador del reino de Dios y tu propósito es descubrir qué parte del reino de Dios y cómo Dios quiere traer ese reino aquí a la tierra a través de tu vida. Y eso me lleva al último punto de hoy. Y es que el punto número 4 hablaremos de que debes entender tu propósito individual antes de poder traer el reino del cielo aquí a la tierra. Buscar el reino de Dios y su justicia no es simplemente buscar tener una relación con Dios. Eso es parte de buscar el reino de Dios, pero realmente buscar el reino de Dios, como lo dijo el mismo Jesús, es buscar traer su gobierno, traer su dominio y sus leyes aquí a la tierra, conforme a la asignación que Él te ha dado. Por eso,
No basta con saber de forma general cuál es el propósito de la humanidad. Debes entender para qué fuiste creado específicamente tú. Dios es un Dios de propósitos. Él no crea nada que no tenga ningún tipo de propósito. Por ello, todas y cada una de las personas en la tierra han sido creadas con un propósito específico. Que no lo estén cumpliendo es otra cosa, pero Dios ya les dio un propósito, porque si no hubiesen sido creados, si no, no hubiesen sido creados. Y vuelvo al ejemplo del Tesla. El Tesla Roadster fue diseñado para ser un deportivo, llegar rápido de 0 a 100, mantenerse adherido al asfalto en curvas, ser eficiente a altas velocidades. Ese es su propósito. Si alguien compra ese Tesla Roadster y lo abre en el medio y le coloca una gran palmera gigante encima, puede que sea el Tesla Roadster más hermoso que se ha usado como una maceta, pero ese carro no está cumpliendo el propósito para el que fue creado. No importa qué tan exitoso sea en verse hermoso siendo esa maceta. Si fue creado para correr y no está corriendo, entonces no está siendo realmente exitoso. Así eres tú. Dios, antes de crearte, pensó en el problema que necesitaba resolver a través de ti, en la necesidad del mundo que iba a satisfacer con tus dones, con tus talentos, con tu historia y con tu personalidad. Y luego te creó a ti. Creó exactamente todo lo que necesitabas para cumplir esa misión. Y quiero que te quede algo muy claro, y es que Dios puso dentro de ti todo lo que necesitas para cumplir ese propósito por el cual has sido llamado. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios ya conocía tu propósito antes de que existieras. Él te diseñó para cumplirlo, y si tú no lo cumples, ese problema para el que Dios te creó queda sin resolverse en la tierra. Y aquí viene la pregunta que te debes hacer. ¿Cuál es el problema del mundo que te arde en el corazón ver, resolver? ¿Qué sientes que es lo que Dios te ha llamado a hacer, pero que las voces del mundo la han apagado? ¿Cuál ha sido ese sueño que siempre ha estado en tu corazón, pero que nunca decidiste arriesgarte porque pensaste que era demasiado imposible lograrlo? Eso que te arde en el corazón, eso que te irrita y te molesta cada vez que nadie lo resuelve, eso que cada vez que lo ves dices, alguien debería hacer algo con esto, eso no es casualidad. Eso puede ser una señal muy clara de tu propósito, de esa asignación que Dios te ha dado. Y para mí fue darme cuenta de que había hombres de Dios increíbles, con un potencial enorme, pero que estaban destruyendo su vida porque nadie les había enseñado a vivir conforme a su diseño original. Eso ardía en mi corazón, me molestaba escuchar personas enseñando principios contrarios a lo que sé que Dios quiere para ellos. Y todavía arde mi corazón por ello. ¿Qué es lo que arde en ti? ¿Qué es eso para lo que eres mejor que la mayoría de las personas de forma natural, pero no has seguido trabajando o desarrollando? ¿Qué es eso que realmente te apasiona hacer y resolver? Porque mientras no lo descubras, mientras no actúes conforme a ese propósito que Dios puso en ti, no puedes traer realmente el cielo a la tierra, porque la forma específica en la que tú debes hacerlo no lo puede hacer nadie más. Y en el juicio final, amigo mío, no te van a preguntar si fuiste a la iglesia todos los domingos. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te di? Y la parábola de los talentos en Mateo 25 es clarísima. El que enterró el talento, el que lo guardó en lugar de multiplicarlo, fue el que recibió la reprimenda del patrón. No porque fuera malo, sino porque no fue fiel con la asignación que Dios le dio. Yo quiero llegar al final y haber usado y exprimido por completo mi potencial y que Dios pueda decirme, bien hecho, siervo fiel. Nada vale más que eso. Así que, si quieres aprender cómo cumplir ese y traer ese reino del cielo aquí a la tierra, vivir una vida en donde tu potencial sea expuesto y desarrollado y que tengas la capacidad de conquistar a la mujer de tus sueños y tener un matrimonio basado sobre la roca, puedes agendar una sesión de admisión para la Academia del Rey David en el link que tienes aquí en la descripción. Allí junto con mi equipo te enseñaremos cómo despertar tu potencial, ser libre del pecado
y la procrastinación y renovar tu mente para que puedas estar preparado para traer el reino del cielo aquí a la tierra. Que Dios te bendiga, que abra tus ojos espirituales y que te muestre su propósito y su visión para tu vida, para que rompas con toda pasividad y esperar a ir al cielo sin traer el cielo aquí a la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.